Fundación Ciudadano Inteligente analizó la cuenta pública del año pasado y determinó que a la fecha el cumplimiento ha sido de 9 de las 59 promesas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera el 2018. Desde La Moneda refutaron este análisis. Aseguran que hay un 88% de iniciativas que presenta avances. Bueno, queremos profundizar en este tema cuando faltan horas para una nueva cuenta pública, mañana, 1 de junio. Nos acompaña Octavio del Favero, es coordinador de incidencia regional de Fundación Ciudadano Inteligente. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido. Muchas gracias. Ciudadanía Inteligente. Nos cambiamos Ciudadanía. el nombre hace poquito. Ah, no es mi culpa, pues. No me cambia las cosas hacia última hora. Solo para Ciudadanía. para que ¿Y por qué sepa. se cambiaron el nombre? Quisimos tener un nombre. Plata, cambiar los membretes, todo para aquí. Y además no lo cambiaron casi nada, es como el chiste del indio. Asumimos el costo que podía tener con tal de tener un nombre que fuese más inclusivo y que convocara a toda la ciudadanía y no solamente... El ciudadano por el... es individual masculino. Y masculino, exacto. Perfecto, se entiende. Ya, ciudadanía inteligente. Ya, de 59 promesas, solo 9 cumplidas en su totalidad. ¿Cuáles son las promesas cumplidas? Vamos por lo bueno. Exacto, exactamente. De 59 promesas legislativas, es decir, aquellas que necesitan un proyecto de ley para poder ser satisfechas, 9 han sido cumplidas. Dentro de esas destaca, por ejemplo, las nuevas sanciones a la corrupción y al cohecho que se aprobó en agosto del año pasado. También la prohibición de bolsas plásticas, Claro. La ley del pago en 30 días, un nuevo Consejo Fiscal Autónomo, que muchas de estas medidas también no solamente estuvieron en el discurso, sino también son parte del programa de gobierno del presidente Piñera y son las que hace un año atrás fueron anunciadas y al día de hoy ya están 100% satisfechas. La incorporación de los trabajadores independientes al sistema previsional. Exactamente, también está se incluida. cumplió. Exacto, La creación del Ministerio de Familia y Desarrollo Social. exacto. La ley de pago oportuno ya la mencionamos. Sí, a las pymes. Exacto. La extensión horaria a bancos. Ahora, con la nueva ley de bancos y también uno muy importante fue la ampliación de la subvención a los organismos cooperadores del Sename. Sí. Y el Fuero Maternal de las Fuerzas Armadas. Exacto. Ya, ahí están los 9. Eso fue el cumplimiento, según ustedes. Ese fue el cumplimiento total. Exactamente. 9, 100% cumplidas. Ya, ok. Pero dices también este informe de Ciudadanía Inteligente que el 53% de avance del cumplimiento de promesas legislativas. ¿Qué significa eso? O sea, al menos presentar el proyecto. Nosotros tenemos una metodología que reconoce distintos niveles de avance por cada una de las promesas en función si es que tiene o no tiene un proyecto, primero que todo. Si no tiene proyecto es un 0% de avance respecto a esa promesa. Cuando ya se presenta nosotros le asignamos un 40% de avance. Ya. En la medida que va avanzando en el proceso legislativo, es decir, pasa, por ejemplo, de la Cámara de Diputados al Senado, pasa a un 70%. Y finalmente, cuando el proyecto de ley ya es una ley y ¿Está publicado? 100%. Y ahí están las 9 que comentábamos recién. En ese sentido, lo que plantea el gobierno no es distinto a lo que nosotros reportamos, solamente que la forma en que lo estamos comunicando es diferente. Porque lo que dice el ministro es cierto, un 88% representa algún tipo de avance, pero en eso están desde las que están recién ingresadas. Ese es el informe que ha entregado Gonzalo Blumel, el ministro de las Express, que precisamente tiene todo el trabajo legislativo del Ejecutivo. Y en ese sentido, la base de los datos no son distintas. Nosotros también reconocemos que de las 59 promesas, 50 tienen al menos algún tipo de avance, es decir, tienen un proyecto de ley asociado que está hoy día en discusión en el Congreso. ¿Y por qué ustedes eligen titular con solo 9 de 59? Porque también es un dato importante y es donde está el desafío. Porque podrían haber dicho el gobierno cumplió 88% de la pega. Es que es distinto, yo creo, que hablar de avance que de cumplimiento. Nosotros entendemos que el cumplimiento ocurre cuando el proyecto de ley pero es ley. derechamente si también hay un sesgo crítico hacia el gobierno al plantear las cosas de una manera u otra. En términos prácticos. Sí, sí, absolutamente. Por un lado, creemos que sí. O sea, nosotros como ciudadanía lo que queremos es incentivar el cumplimiento de las promesas. Y por otro lado, esto ya es segunda vez que hacemos este estudio, porque lo hicimos también en marzo con el programa de gobierno, y se repite una tendencia, que el gobierno tiene un gran despliegue para presentar proyectos de ley, es decir, instala su agenda en el Congreso, pero enfrenta un desafío real y objetivo de conseguir la aprobación de esas leyes. Entonces, con un Congreso adverso. Con un Congreso con una minoría parlamentaria, lo cual es el fondo, el escenario que está enfrentando el día del gobierno. Entonces, el desafío político del gobierno para impulsar su agenda no está en solo presentar proyectos de ley, sino está en hacer que esos avancen
y finalmente sean aprobados. Y eso se vuelve, a nuestro juicio, y lo que arrojan un poco las cifras, un poco más crítico cuando vemos promesas emblemáticas. Ninguna de estas 9 promesas que mencionamos se refieren, si tocan o se refieren a ejes de los 5 ejes prioritarios que el gobierno definió como prioritarios en su programa. El mismo informe de Gonzalo Blumel, el ministro señala que sí hay mucha satisfacción en el sentido que las principales reformas estructurales del gobierno sí han sido ingresadas al Parlamento. Efectivamente, y eso es real. De hecho, esta semana se ingresó Red Clase Media Protegida, que yo diría que era la última, junto con la de salud que ya se presentó. Claro, tenemos salud, laboral, tributaria, Red Clase Media Protegida. Exacto. La agenda de infancia, pensiones. Exacto. Ahí están los 6 ejes troncales, ¿no? Absolutamente. Eso ya está dentro del Congreso. Pero en lo que yo difiero de lo que plantea... 40% en cumplimiento, según la metodología de ustedes. En lo que yo difiero del ministro Blumel es que él dice el gobierno hizo la pega por presentar los proyectos de ley. Y eso no es cierto. O sea, parte del mandato presidencial es ahora... ejecutar la gestión política que permita que esos proyectos se transformen en leyes y políticas públicas en pleno régimen en Chile. Y eso también es parte del gobierno, eso también es parte de su trabajo y su misión. Y de hecho el protagonismo que tiene el gobierno y en general el Ejecutivo en la tramitación de las leyes no se puede subestimar. O sea, son ellos los que marcan la velocidad de la agenda, cuáles son los temas prioritarios, tienen las facultades para introducir las modificaciones a los proyectos de ley, etc. Así que creo que hay un avance, ese 53% refleja ese avance, pero el gran desafío político y estratégico que tiene el gobierno hoy día es conseguir que esos proyectos se aprueben. Hay un nivel de rendimiento bastante dispar por áreas. Hay áreas que han tenido muy buen resultado, muy buen avance, y otras que cero, según el informe que ustedes publican. Exacto. 70% de progreso, por ejemplo, en agricultura, en ciencia y tecnología, en economía, pero 0% de avance en pueblos originarios, muy poco en justicia y derechos humanos, 23%. Yo creo que eso refleja también, bueno, hay que distinguir hartas cosas. Uno, algunas tienen muchas más promesas que otras. Por ejemplo, áreas, claro. Exacto. Agricultura, ciencia y tecnología tienen solamente una promesa. Lo mismo ocurre con pueblos originarios. Uno puede decir, es fácil avanzar, y también ese avance se refiere a solamente una promesa. En el caso de pueblo originario, ahí está el reconocimiento constitucional de pueblo indígena, que es una promesa que ha estado presente en los 2 programas de gobierno de los últimos 2 gobiernos, 3 gobiernos en realidad, el primer gobierno del presidente Piñera, el presidente Bachelet y estuvo también en el discurso del año pasado, y lamentablemente en ninguno de esos gobiernos avanzó de forma sustancial para aprobar esta reforma. Economía y comercio e infancia creo que son muy buenos ejemplos de avance y de las prioridades políticas del gobierno, porque no solo tienen un buen avance, sino que también tienen una buena batería de promesas en cada una de ellas, no es solamente una. Por ejemplo, ahí está modernización tributaria, pago oportuno, la nueva ley para reforma del CERNAC y los consumidores, el servicio que reemplaza al CENAME, adopción, etcétera, en el caso de infancia. ¿Y qué pasa con justicia y derechos humanos? Justicia y derechos humanos también es... 23% de avance. También es una de las materias donde uno encuentra la mayor cantidad de promesas. De hecho, es el área con mayor número de promesas, 8, en este último discurso. Y la deuda está principalmente en una serie de reformas comprometidas para reformar nuestro sistema de justicia. Un nuevo código penal, nuevo código procesal penal o reforma del código procesal penal, una nueva justicia civil, etc. Hay una serie de reformas de esa índole que se sabe que hay una serie de trabajos prelegislativos con mesas técnicas, etcétera, pero todavía no hay ningún proyecto de ley presentado en el Congreso que esté en discusión. ¿Pasa lo mismo en vivienda y urbanismo? Porque también es otro de las áreas. Ese es uno de los casos que también tiene una sola promesa legislativa. El discurso tenía otro tipo de promesas también, que es la Ley de Integración Urbana. Ese proyecto de ley está presentado y se encuentra en su primera etapa de discusión. No ha avanzado nada. No ha avanzado. Sí. Ahora, lo otro, ¿es justa esta manera de evaluar en el sentido de que, tenemos un régimen absolutamente presidencialista donde la iniciativa de ley fundamentalmente pasa por el Ejecutivo, salvo las mociones, ¿verdad?, y otras herramientas que tienen los parlamentarios, pero la fuerza de la ley está en el Poder Ejecutivo. También las urgencias se manejan desde el Ejecutivo.
pero es el Congreso el que legisla. Y cuando un gobierno no tiene una mayoría en el Congreso, ¿se puede medir de la misma forma que cuando un gobierno tiene un mayor balance legislativo? Yo creo que se puede medir de la misma forma, pero el análisis, por supuesto, que cambia. En todo caso, yo tendría en cuenta que al momento en que el presidente da el discurso, él tiene plena conciencia de cuál es la condición política que enfrenta en el Congreso. Y por lo tanto es un análisis quizás distinto al que uno hace del programa de gobierno, que es presentado en campaña, es decir, cuando una coalición está apostando a conseguir el gobierno y también conseguir un Congreso favorable y está haciendo su planteamiento. Pero ya cuando él da el discurso en junio, el Congreso está constituido y sabe perfectamente qué escenario se enfrenta. Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar a los gobiernos con la vara que ellos mismos se ponen al momento de prometer algo a la ciudadanía, a través de la cuenta pública. Si revisamos la medición de este año con la del gobierno anterior u otro, ¿se puede hablar de que el comportamiento es más o menos similar? ¿El nivel de cumplimiento siempre es al debe? Sí, la verdad es que sí. Ya llevamos 9 años haciendo este estudio. Los números y la metodología nos muestran que las cifras son similares, los niveles de cumplimiento también. De hecho, la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, en esta misma época... ¿Segunda cuenta? Exacto, a vísperas de la segunda cuenta arrojó un 44% de cumplimiento, de avance, un menor nivel de avance. Pero tenía más proyectos de ley aprobados, 12 contra 9. Pero tenía menos presentados, o sea, menos desplegada su agenda. Y ahí tenía un Congreso un poquito más favorable. Y tenía un Congreso bastante más favorable. Bastante más mayoría. Exactamente. Entonces, la gracia del estudio es que nos va dando estas distintas cifras, nos permite analizar un poco más allá de las sensaciones, qué está ocurriendo efectivamente, pero por supuesto que tiene que ser analizado a la luz de los contextos políticos y de los escenarios que enfrentan los gobiernos. Bien, Octavio Alfaguero, muchas gracias por venir. Ciudadanía Inteligente con este estudio del dicho al hecho. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día.